Hasta me preparé un tecito para que podamos conversar, porque el tema de hoy va a dar mucho de qué hablar. Adicción al azúcar. Pero no se puede hablar de adicción al azúcar sin hablar del pasado. Si estás buscando ese cambio para tu vida, reducir el consumo de azúcar, a veces ni siquiera quieres dejarlo por completo, pero quieres tener el control de tu vida. Suscríbete a este canal porque traigo videos todas las semanas para poder ayudarte. Vayamos directo al grano, sin andarnos con rodeos. ¿Por qué es importante hablar del pasado? Porque la persona que eres hoy, ahora mismo, se debe a las acciones que realizaste en el pasado. La mujer angelical que ves aquí, ella solo es quien es hoy, sentada aquí, hablando contigo, porque tomó algunas decisiones en su pasado que la llevaron a ser como soy hoy. Y algunas acciones que tome durante algunos meses o en un año, dentro de un año, esa angélica será otra angélica, ya sea mejor o peor. La idea es que sea mejor, por eso necesitas tomar acciones positivas, hacer cosas que te lleven a otro nivel. Y si no hiciste nada de eso y no estás viviendo la vida que quieres vivir, la culpa es tuya. Es duro decirlo, pero toda la culpa es tuya. Ay, Angélica, qué duro es eso. Sí, la realidad duele. Y yo era la persona más victimista que puedas imaginar. Ahora es cuando el pasado entra en la historia. ¿Qué pasó? Fui criada por mi abuela paterna, es decir, cuando tenía 6 meses de vida, mi padre falleció. Y, poco después, mi madre se fue. Mi madre tuvo depresión posparto, así que no podía cuidar de mí ni de mis hermanos. Entonces, mi abuela paterna tuvo que quedarse con nosotros, un poco por obligación, porque si no, ¿quién se haría cargo de nosotros? Aunque, en esa época, dicen que había muchos vecinos conocidos que incluso querían quedarse con nosotros, porque yo era una bebé, tenía 6 meses de vida justo cuando mi padre falleció, así que, incluso en el propio velorio, había mucha gente que quería que yo me quedara con alguien, que mi hermano se quedara con otra persona. Pero entonces mi abuelo, junto con mi abuela, dijo que no. Ellos se van a quedar con nosotros, porque son hijos de mi hijo y nosotros vamos a cuidar de ellos. Esa es la historia que siempre escuché, así que, si realmente fue así, no sé si es verdad, pero creo que sí lo fue. En fin, crecí, mis hermanos y yo, en una vida sencilla. Nunca pasé necesidades, nunca pasé hambre. Una vida normal de un niño en el campo, jugaba, saltaba, corría, trepaba a árboles, un niño normal. Hasta ahí todo bien, solo que llega esa etapa en la que empiezas a entender cómo funcionan las cosas. Vas a la escuela y recuerdo que cuando llegaba el Día de la Madre, había que escribir cartitas. Yo no tenía madre, entonces, yo no tengo madre, así que siempre esa historia. Ella no tiene madre, ella no tiene padre. Y la forma en que lo decían era muy triste, wow, una niña sin madre, sin padre. Parecía que pasábamos dificultades, necesidades, y nunca las pasamos. Solo que la manera en que lo decían, y mira, solo por decirme eso a mí, a mis hermanos, yo reaccioné de esa forma. Empecé a contar esa historia. Siempre, todas las veces, cuando alguien me preguntaba por mi padre, por mi madre, yo lo decía de una forma muy triste. Mi padre murió cuando yo tenía 6 meses. Mi madre se fue con ese dolor, con ese sentimiento de pobrecita de mí. Y yo fui creciendo con eso y, internamente, ya empecé a actuar como una pobrecita, como una víctima. Y recuerdo que en esa etapa, por ahí a los 10, 11 años, ya tenía compulsiones alimentarias. Recuerdo llegar de la escuela, yo con mis hermanos, y nos poníamos a competir. ¿Cuántas naranjas iba a comer cada uno? Porque, como vivía en una finca, tenía mucha abundancia. Árboles de naranja, de mango, había fruta de sobra. Y yo decía, yo ya comí 8, comí 6. Porque era comer de verdad, no era solo chupar, era chupar y comer el bagazo. Creo que hubo una época en la que llegué a comer 9 naranjas. Eso ya era una compulsión. Y también recuerdo la época en que íbamos al mercado, mis abuelos decían, agarra una galleta para cada uno. Entonces era una galleta para cada uno, una botana para cada uno, todo era uno para cada uno. ¿Y qué hacíamos cuando llegábamos a casa? Nos lo comíamos todo. No sabíamos dividir el paquete e ir comiéndolo de a poco. En esa época, una niña ya era compulsiva,
pero en aquel entonces ni siquiera sabía lo que era eso. Hasta ahí, todo bien. Vamos a comerlo todo hoy, porque después mamá no va a tener. ¿Quién no lo ha hecho? Probablemente muchas personas ya han pasado por eso, la escasez. Pero el mayor problema fue cuando llegué a la adolescencia, que ahí empecé a ser una adolescente rebelde. Yo no entendía por qué mi madre me había rechazado, no entendía por qué mi padre había muerto, no entendía por qué mi abuela no me quería, porque mi abuela fue muy estricta conmigo. Porque yo también era rebelde, no colaboraba, así que teníamos muchos conflictos allí. Y cada vez me fui volviendo más rebelde. Y una niña, adolescente, bueno, ya no una niña, sino una adolescente de unos 14, 15 años, cuando empiezas a volverte rebelde y vas a contar eso a tus amigos allá afuera, ¿qué te dicen? Ven aquí, siéntate con nosotros, toma este cigarrillo, bebe este vasito de cerveza. Y yo fui siguiendo ese camino con una mente débil. Cuando aprendí a fumar, wow, ahí sí fue el colmo. Creo que si mi abuela hubiera podido acabar conmigo, lo habría hecho. Porque piensa, mi abuela era muy estricta y tuvo más de 10 hijos. Y todas sus hijas estaban en la línea. Y luego vengo yo, mi madre me abandonó. Y ella tiene que criarme, a mí y a mis hermanos. Y yo empiezo a darle todas esas preocupaciones. Fue muy triste. Y entonces, cuando me vio fumando, me dijo, mira, si vas a fumar, aquí en casa no tienes nada, no te voy a dar dinero para nada, vas a tener que arreglártela sola. Y en eso, antes de aprender a fumar, ya había empezado a trabajar. Mi primer trabajo fue de manicurista. Hoy en día, de hecho, hago uñas muy bien. Aprendí con 12, 13 años, fue mi primer empleo. Y entonces trabajaba en el salón, y el dinero que recibía lo usaba para comprar cigarrillos. Pero esa fue mi peor etapa, porque sentía un vacío muy grande. En realidad, lo que quería era llamar la atención. Solo quería que mi abuela me amara, que las personas me amaran. Pero no tuve eso. ¿Y qué fue lo que pasó por eso? Me fui alejando cada vez más de la familia. Alejándome de, vivía en casa. Tenía mucho miedo de salir, miedo de perderme en la calle. Y había muchas discusiones. Mi abuela y yo peleábamos mucho y ella me hundía. De verdad, hasta el fondo del pozo. Y eso duró años. Imagina, estuve en esa etapa desde los 15 hasta los veintitantos años, hasta que conocí a mi esposo. Y MS, en todo ese trayecto. Yo no tenía un sentido en la vida, le decía a Dios, ¿por qué estoy viva? No tiene sentido, ¿verdad? Mi papá murió, mi mamá. La misma historia, la repetía una y otra vez. Mi papá murió, mi mamá se fue, mi abuela no me quiere, toda mi familia me odia. Soy la oveja negra de la familia. ¿Por qué estoy aquí? Y entonces eran solo vicios, cigarro, alcohol y comida. Recuerdo ese ciclo vicioso. Trabajaba, trabajaba. Guardaba un poco, pero después lo que quedaba. Recuerdo que cuando empecé a beber también, salía de mi trabajo, pasaba por el bar, compraba cerveza y me iba a casa. Y allí me sentaba con la ropa del trabajo, iba a un rinconcito. Así, siempre he vivido en casa, así que siempre había un patio. Me quedaba allí en el rincón, tomaba mi paquete de cigarrillos, mi lata de cerveza y me quedaba ahí, mira. A veces salía del trabajo a las 6, 7 de la tarde y me quedaba hasta las 11, medianoche, sola, bebiendo, fumando y llorando. ¿Por qué? ¿Cuál era mi problema? Yo no aceptaba vivir aquello, me sentía culpable de hacer eso. Porque mucha gente a veces bebe, fuma y no se siente culpable. Porque yo trabajaba, tenía mi dinero y además después ayudaba en casa también. Así que empecé a trabajar con un contrato formal, con una tarjeta de trabajo firmada. Ayudábamos a pagar el alquiler y con la comida en casa. Yo contribuía, no solo estaba allí. Quitarle dinero a mi abuela y salir a beber y fumar. No, yo era una persona responsable. Pero me sentí la peor persona del mundo. Me sentí como basura. Me sentía acabada. Porque yo no quería hacer lo que estaba haciendo. Ay, está difícil grabar este video. Está difícil, pero es necesario. Mucha gente dice, vas a olvidar tu pasado, ya no vas a sentir nada. Eso para mí es una tontería. Voy a cumplir 36 años. Cada vez que hablo de mi pasado, lo siento y yo me emociono,
No puedo evitar sentir lo que sentí hace 20 años. No hay manera. Eso está aquí y se va a quedar para siempre. Lo que tuve que hacer y todavía hago hasta hoy es resignificar eso. Ok, pasó, ya fue, hay que seguir adelante. Entonces hay momentos en los que estoy así, más decaída, vienen esas voces, recuerdo cosas que pasaron, el pasado. Y no puedes vivir allí. Si no, nunca vas a poder tener control de tu vida. Casi todo el té, pero la parte más pesada ya pasó, porque no voy a entrar en detalles. Son muchas cosas que pasé allí, que viví. Y ni siquiera vale la pena hablar de eso en este video, porque no tiene mucho sentido en relación al azúcar. Pero quiero contar que fui adicta al cigarro, fui adicta al alcohol y fui adicta a la comida. Y recuerdo que cuando quería salir, porque después también salía de noche con mis amigas. Me pasaba todo el día sin comer para que la barriga quedara bien planita. En esa época, yo era delgadita, pesaba, creo que 55 kilogramos. ¿Por qué? No comía, tenía un trastorno alimenticio. A veces pasaba todo el día sin comer, solo bebiendo. Cuando tenía el día libre, básicamente bebía todo el día y fumaba. Entonces, cuando llegaba la noche, iba a una cafetería y pedía, tipo, 2 hamburguesas, y me las comía todas. O a veces pasaba todo el día así, cuando salía y llegaba la noche, ahí estaban las ollas, me servía un plato grande de comida y comía. Esa compulsión pasaba mucho tiempo en restricción y luego tenía episodios de compulsión. Mira eso, los vicios me perseguían, el alcohol, la comida, el cigarro. No lograba sentir las emociones, siempre quería estar llenando, llenando. Y es el vacío, es el dolor del rechazo, el dolor del abandono, la falta de amor. Yo quería ser amada, era eso. Lo único que quería en la vida era ser amada. Lo recuerdo como si fuera hoy. Mi rutina, salía del trabajo, pasaba por el bar, compraba una cerveza, bueno, no una, no, varias latas de cerveza. Iba a casa y entonces iba allí. Me iba a un rincón de la casa, empezaba a beber, a fumar. Entonces mi abuela venía y empezaba a gritarme, diciendo un montón de cosas, y a veces yo respondía, a veces me quedaba callada. Y recuerdo una vez que fui así a la lavandería para agarrar una botella de lavandina. Barex, se dice Barex, para tomar. Y entonces agarré esa botella así, la miré, ¿sabes? Y dije, voy a tomarla. Pero dije no, no la voy a tomar. No sé, algo me tocó y no la tomé. Después volví a mi rincón, empecé a fumar de nuevo y tal, tal, tal. Cuando digo fumar, me refiero a cigarrillo, ¿vale? No era droga. De realmente no haberme perdido y, no sé, ni siquiera estar aquí hoy. Y ahí, en medio de esa angustia, lo recuerdo como si fuera hoy, yo sentaba, llorando. Ese dolor, yo solo decía así, Dios, solo quiero ser feliz. Solo quiero ser feliz. No quiero nada más. Y él me escuchó. Porque la vida que tengo hoy, nunca en mi vida hubiera imaginado que tendría la vida que tengo hoy. Mi abuela solía decir, no llegarás a nada. Te casarás con un marido que te golpeará porque eres mala, no vales nada. Y nunca llegarás a nada. Y mira la vida que tengo hoy. Ah, es difícil. Pero necesito hablar, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, tengo un marido maravilloso. 2 gatos, hay uno aquí. Tengo una vida tan buena. Y fue Dios. Porque cuando conocí a Fernando, pensé, un novio más, ¿no? Pero Fernando fue diferente. Y luego, después de conocerlo, creo que llevábamos un año de novios. Más o menos, él dijo, ¿por qué no vas a conocer a tu madre? Fui a conocer a mi madre cuando tenía 24 años. Y luego, después de conocer a mi madre, él fue conmigo.
En ese momento, todo tuvo sentido, porque mi madre realmente no tiene condiciones ni siquiera para cuidarse a sí misma. Ella realmente tiene algún problema psicológico, depresión, no sé exactamente qué es. Entendí otra cosa, que Dios muchas veces te da lo que necesitas, no lo que quieres. Porque mi abuela dio lo que tenía, hoy lo entiendo. Es un dolor que siempre voy a llevar, porque yo quería ser amada y nunca lo tuve de la manera que quería, solo que ella me amó a su manera. La fe, esa fe, ella me llevaba a la iglesia. Hice la primera comunión, hice la confirmación, ella siempre estuvo conmigo allí. A la escuela, me acuerdo de ella llevándonos a la escuela, porque también, no lo dije, mi abuelo falleció cuando yo tenía 10 años. Somos tres, de 10, 11 y 13 años, como una escalerita, mis hermanos y yo. Y mi abuela, imagina, llevándonos a la escuela, entonces tenía que cuidar la casa, cuidar de los niños. Claro que ella tuvo el apoyo de mi tía, no, que es su hija, que siempre estuvo con nosotros, siempre ayudó. Pero veo que para ella tampoco fue fácil, así que dio lo que tenía. Entonces, ella me dio educación, me enseñó a ser una buena persona, ¿no? Ella me enseñó lo que estaba bien, lo que estaba mal. Ella me enseñó que sí, necesitamos tener responsabilidad, que la vida no es fácil, que si no trabajamos, no vamos a tener las cosas. Entonces, ¿quién soy hoy? La base de una persona para vivir en el mundo fue ella quien me la dio. Ahora, lo demás lo buscamos nosotros. No, el amor lo tenemos. Y ahora entendí el amor. ¿Cuál es el amor al que necesito aferrarme todos los días y no olvidar? Es el amor de Dios. Porque solo Él te va a dar fuerza, solo Él te va a ayudar a superar las cosas, sí, te va a hacer dejar los vicios. Fernando siempre fue una persona diferente. Él decía, ¿por qué no dejas de fumar? Y yo siempre decía que iba a dejarlo. Porque, como dije, siempre me sentía mal. Yo fumaba, pero no me gustaba fumar. Me quedaba oliendo mal. Yo bebía, pero tampoco me gustaba beber. Me sentía mal oliendo a cerveza. Me emborrachaba rápido. Después me arrepentía. Yo no quería ser esa persona. Nunca me conformé con la vida que llevaba. Y entonces dije, ¿por qué no? Dije, voy a dejar de fumar por él. Mira, dejé de fumar por mi esposo, para que tuviéramos una mejor relación. Después, con la bebida fue lo mismo. Empezamos a tener peleas ya en el primer año de casados. Tuvimos una pelea muy fea. Y entonces le dije, mira, nunca más voy a beber. Tú puedes seguir, le dije. Porque el problema era yo. Yo bebía, me sentía fatal, creo que salían todas esas cosas del pasado, la rabia, todo. Me convertía en otra persona. Y él dijo, yo también voy a dejar esa tontería. Ambos se detuvieron, así que nunca más volvimos a beber. También hoy salimos, pero no bebemos. Todo el mundo dice, oh, no bebés. ¿Quieres beber? Tú bebés. No, él no. ¿Por qué? No quiero. Así que, después de eso, ya sabes, nuestras vidas dieron un salto, un crecimiento enorme. Nos hicimos más compañeros, aún más unidos. Y es Dios. Estoy muy agradecida a Dios por todo esto, por haberlo puesto en mi vida y por el ayudarme, no, a ser quien soy hoy. A veces digo, yo, Fernanda, y él dice, no, Angélica, yo no hice nada. Yo solo te mostré el camino. Quien hizo todo fuiste tú, no fui yo. Y es verdad, porque muchas veces hay personas ahí dándote la mano para ayudarte, pero tú no quieres. Tú no quieres aceptar. Y yo tuve que aceptar, porque dejar un vicio como el cigarro no fue fácil. Recuerdo que cuando dejé de fumar, no dormía. Pasaba noches sin dormir. A veces estaba haciendo alguna tarea en casa y me daban unas ganas de fumar. Y yo decía, no voy a fumar. Me sentaba en el suelo y empezaba a llorar, con unas ganas tremendas de fumar. Fui aguantando, hasta que lo logré. La cerveza no fue tan difícil, porque la bebida que yo decía que tomaba era solo cerveza. Porque ya no fumaba y normalmente quien bebe, fuma y quien fuma, bebe. Entonces, como dejé de fumar, dejar la cerveza fue más fácil. Y al dejar de beber y de fumar, mi deseo, mi compulsión, sobre todo por el azúcar, se triplicó. Tuve varias crisis de compulsión alimentaria, especialmente después de salir de mi trabajo. Recuerdo la época de la universidad,
cuando salía de la facultad. Siempre había un motivo para tener compulsión, siempre había un motivo para comer mucho. Y eso me fue persiguiendo hasta hace algunos años. Y mi punto de inflexión fue justo al final de 2022 para 2023. Y el año 2022 creo que fue el peor año de mi vida. Estaba muy pasada de peso, tenía la autoestima por los suelos. Ya no me reconocía. Y aquí es donde quiero llegar en este video. Es en esta parte. Si no quisiste escuchar nada de lo que te dije hasta ahora, concéntrate en esto aquí. Yo miraba mi vida y decía, ¿por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Tengo todo. Para quien no tenía nada, hoy lo tengo todo. ¿Por qué? ¿Por qué este vacío? ¿Por qué quiero comer en exceso? Entonces tuve que mirar todo ese desorden del pasado. Hay muchas cosas aquí que no conté. Puede que algún día las cuente en mi libro. Pero tuve que mirar el desorden de mi pasado y perdonarme. Porque yo también hacía terapia, ¿ves? Para que te des cuenta, nunca acepté vivir la vida que llevaba. En cuanto conocí a Fernando, cuando empecé a estudiar y todo eso, dije, no, necesito hacer terapia. Fui a hacer terapia y pasó. Creo que fue cosa de una semana. Pero creo que todo eso cuenta. Todo lo que vas haciendo a lo largo de tu vida para mejorar, al final, se va sumando poco a poco y tiene sentido. Y recuerdo que en la terapia, en esa época, una colega mía tenía cáncer de mama y me acuerdo que yo estaba en terapia, quejándome de que mi vida estaba mal, porque no conseguía dejar de comer, porque estaba teniendo mucha compulsión alimentaria. Y entonces el psicólogo dijo, y yo dije, wow, y ella tiene cáncer, ¿no? Yo no tengo nada en comparación con ella. Yo tengo una compulsión y no consigo dejar de comer. Y ella podría no resistir. Estaba con un cáncer agresivo en ese momento, pero al final, gracias a Dios, ella resistió. Y él dijo así, mira, no minimices tu dolor. Tu dolor es tu dolor, el de ella es el de ella. Entonces, a veces uno dice, ay, mi problema es solo la compulsión, no es nada. No, mira el problema del otro. No, tu dolor es único, así que respétalo. Y eso me dio paz, porque estaba hablando de ello y me sentía muy culpable. Y la culpa destruye a la persona. Me sentí culpable por todo lo que había hecho, por quien había sido. No quería haber sido esa persona. Seguí pensando en ello. Y luego, todavía en 2022, volví a hacer terapia online. Ya estaba aquí en Portugal. Y luego, también hablando con... Ella era psicoanalista. El otro hombre era psicólogo y ella era psicoanalista. Le estaba hablando de mi historia y contándole que tenía este trastorno alimentario del que no podía salir. Y conté toda la historia del pasado y todo eso. Ya lo había perdonado, ya le había dado un nuevo significado, pero no pude superarlo. Entonces me dijo, Angélica, me alegro mucho de que hayas hecho todo eso. Que fumabas, que salías, que comías demasiado. Qué bueno que hiciste todo eso, porque llenaste ese vacío. Y si no lo hubieras hecho, podrías haberte quitado la vida. Podrías haberte suicidado. Cuando me dijo eso me quedé en shock. Dije, wow. Tuve que hacer todo eso para evitar quitarme la vida, y luego recordé aquel incidente en el que casi me quito la vida. No sé si hubiera podido quitarme la vida tomando Varex, pero se me pasó por la cabeza. Y sin decir nada, si la cosa se sale de control, no sé, puede que me tire debajo de un coche. Ah, cualquier cosa. Esa era mi conversación, cualquier cosa y me quito la vida. O sea, yo estaba ahí, creo que solo esperando una oportunidad y tratando de sobrevivir. Eso no era vivir, era sobrevivir. Mi fe era muy fuerte. Al mismo tiempo que estaba en el fondo del pozo, había algo dentro de mí que me impulsaba, que me jalaba. Y eso lo tengo dentro de mí hasta hoy. Aquí está, mira lo que escribí. Ni siquiera compartí mucho esto. Fue una de las historias que hice en mi Instagram, pero ni siquiera quise hablar mucho sobre eso. Quise guardármelo para mí, pero lo tengo escrito aquí, mira, elegida. Entendí que soy una elegida, y la elegida no tiene elección. Así que no puedo rendirme, no puedo abandonarme. Y por eso estoy aquí, grabando para ti, contándote este testimonio mío.
Porque creo que sí, tengo un propósito en esta vida, que es levantar a ti que estás aquí viéndome, si estás pasando por algún tipo de adicción, alguna dependencia, azúcar, alcohol, lo que sea. Tú puedes salir de eso. Lo primero que necesitas es tener fe y creer. Creer que puedes lograrlo y dar esos pequeños pasos. Porque todo lo que tuve que hacer en mi vida, tuve que salir de mi zona de confort. Porque dejar esas cosas no es fácil. La adicción, tu mente la pide todo el tiempo. Por eso, volviendo aquí a mi testimonio, después de que logré lidiar con todo el desorden del pasado, entendí que, opa, Angélica, ya no eres esa niñita del pasado, ya tienes más de 30 años, ya eres responsable de tu vida. Mira todo lo que ya has conquistado hasta aquí. Basta, toma el control de tu vida, basta, y ahí la cosa se puso seria. Pensé en 2023 en ponerle un basta. Dice basta, no quiero ser más víctima de mi historia, de lo que sea, de lo que estoy cargando, que ya ni sé más que estoy cargando, porque ya superé tantas cosas, ya conquisté tantas cosas. ¿Por qué estoy en esta dependencia? Porque, al final de cuentas, ahora se volvió un hábito, se volvió una adicción. Por más que superes tus cosas del pasado, tus traumas, lo que te pasó, tienes una dependencia, tienes una adicción y necesitas romperla. ¿Cómo? Luchando contra ella. Y el mejor camino es ponerte en acción. Sí, puedes hacer terapia, puedes hacer varias técnicas y todo eso, pero necesitas ponerte en acción. Y para mí, lo que me ayudó, que ahora viene la parte de verdad, como hice para dejar el azúcar fue, lo primero, entrenar. ¿Tú crees que cuando empecé a entrenar me gustaba? Odiaba entrenar. Toda esa gente en el gimnasio, yo no sabía hacer los ejercicios, ¿sabes? Sobre el peso, me sentía mal, llegaba ahí a entrenar. A veces las personas ya tenían el cuerpo bonito y yo ahí toda. Simplemente fui y fui incluso con rabia y ahí, después de que empecé a entrenar, ¿sabes? Realmente cambié el chip, dije, voy a cambiar mi vida. Si esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que voy a hacer. Y después de eso, me dije, oye, ya estás entrenando toda la semana, ¿ahora vas a tirar todo por la borda? ¿Vas a querer comer un pastel entero todos los días? ¿Querer comerte una lata entera de leche condensada? ¿Hasta cuándo vas a seguir con eso? Entonces empecé a hacer los desafíos sin azúcar. Haciendo eso y desafiándome, en pocos meses ya vi que una transformación estaba ocurriendo. Y no fue solo por fuera, fue de adentro hacia afuera. Empecé a darme cuenta de que realmente yo era muy fuerte, y que siempre fui fuerte. Y tú eres fuerte. Detente a pensar, ¿cuántas cosas has superado? Y entonces empecé a ver tantas cosas desde que nací. He venido superando tantas cosas, venciéndome a mí misma, a diario. ¿Qué es dejar el azúcar ahora? ¿Para quien ya ha dejado tantas cosas? ¿Qué es levantarse y entrenar para quien ya ha hecho tantas cosas? Aún más, muchas cosas para los demás también. La rabia, si la usas de forma positiva, puedes cambiar tu vida. Y eso fue lo que usé y sigo usando hasta hoy. Y ahora esto que voy a decir es muy serio. No sirve de nada que intentes disfrazar las cosas. Pensar que tu vida se va a resolver si no te pones a prueba. No lo hará. Todo seguirá igual. Nadie cambia en la zona de confort, especialmente si eres dependiente de una adicción. Tal vez me veas aquí y digas, vaya, qué drama por el azúcar, qué drama. Solo quien es adicto a esto sabe el daño que causa en ti, en tu vida. No es solo en tu cuerpo, no, es en tu mente. El otro día vi a alguien en Instagram, creo que comiendo un pedazo de pastel y diciendo, solo voy a comer este pedacito y ahora voy a guardar el resto para después. Después. Y yo pensé, ay, ¿por qué yo no soy así también? ¿Verdad? Solo que mi historia de vida no me permitió ser así y creo que nunca lo permitirá. Así que es más fácil aceptarlo que seguir peleando con eso. Si siempre he tenido problemas con adicciones, ¿cómo dejé de fumar? Dejando de fumar. ¿Cómo dejé de tomar mi cervecita todos los días? Dejando de tomar cerveza. ¿Cómo dejé de comer azúcar? Dejando de comer azúcar. Entonces, no existe eso de solo un poquito, déjame permitírmelo. Focasille. Quiero transmitirte todo esto que te acabo de decir, que necesitas tres cosas para lograr cambiar realmente tu vida. Principalmente, perder peso, recuperar tu autoestima
tu autoconfianza. Dejar, sí, el azúcar o reducirlo, dejarlo solo para consumir en pequeñas cantidades o de vez en cuando. Si logras ese equilibrio, genial. El problema no es comer azúcar. El problema es comer en exceso. Pero si eres una persona como yo, tal vez tendrás que vivir realmente sin él, priorizar alimentos de verdad y punto. Pero, ¿qué necesitas? Son tres cosas. Primero, tienes que tener ejercicio en tu rutina y yo recomiendo el entrenamiento con pesas, porque trabaja mucho la mentalidad. Estás ahí levantando una pesa, cualquier cosa. Si te concentras en lo que estás haciendo, es una fuerza mental que vas adquiriendo ahí, porque muchas veces vas al gimnasio, pero no quieres ir. A veces, tu vida es una locura, pero vas y eso te da fuerza mental, estás ahí esforzándote, cuando podrías estar en casa, acostada. Entonces dices, realmente soy disciplinada, yo hago, porque yo digo lo que voy a hacer. Por eso recomiendo el entrenamiento con pesas. ¿No te gusta el entrenamiento con pesas? Entonces haz otra cosa. Necesitas incorporar una actividad física en tu vida. En segundo lugar, hay que mejorar la alimentación. Hay que desafiarse a uno mismo. Si eres adicta, tienes que hacer un reto. No pienses que vas a lograr cambiar a una persona que es compulsiva con el azúcar, que lo come todos los días. No es comiendo azúcar todos los días que vas a liberarte de eso. Por eso, haz el reto. Desafíate, mantente alejada de él para demostrarle a tu mente que tú también puedes. No es solo el cuerpo, aunque no adelgaces nada en esos 21 días. Lo que hagas, pero que le demuestres a tu mente que tú puedes, que eres fuerte. Y tercero, quizás lo más importante, tu pasado. Si hay cosas ahí que aún no has resuelto, que no has perdonado, necesitas perdonar. Necesitas meterte en ese desorden y organizarlo todo. Porque de nada sirve, si no, siempre te va a arrastrar. Nunca vas a poder avanzar. Incluso puedes dar un paso, pero luego vuelves atrás otra vez. Te caes de nuevo. Porque nuestro pasado tiene que estar resuelto. Ya pasó. Y si te la pasas todo el tiempo alimentando eso, cosas que sucedieron, viviendo aquello, porque parece que hay algo dentro de nosotros que hace que sea placentero ser víctima. Parece que es placentero quedarse ahí pidiendo ayuda, suplicando que los demás te miren. Parece que eso es agradable, pero al final no lo es. La víctima no es feliz. Quien es víctima no es feliz. Lo digo por experiencia propia. Hoy soy otra persona. ¿Por qué? Porque dejé de ser víctima y me visualizo desde aquí, en unos 2, 3 años, donde voy a estar, que digo, Dios mío, ni creo que voy a llegar ahí, y voy a llegar ahí. Porque cada día que pasa, tengo más fuerza mental, sobre todo, y enfoque en lo que quiero. Y cada vez que lo digo, estoy más cerca de llegar a donde quiero llegar. Porque todo está en lo que dices también, en lo que piensas y en cómo actúas. Por eso entreno, por eso ya no quiero consumir azúcar, por eso cada día quiero ser más disciplinada. ¿Por qué? Porque quiero llegar ahí, tengo un objetivo. No quiero volver atrás nunca más. No quiero porque era infeliz.